Queridas y estimados divergentes, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a proponer que me acompañéis a dar un paseo interhemisférico. ¿Qué quiere decir esto del paseo interhemisférico? Bueno, hace referencia a la conexión entre nuestros dos hemisferios cerebrales. Ahí hay una estructura nerviosa que se llama el cuerpo calloso, que conecta el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y esa conexión hace posible que podamos ver las cosas o la realidad desde una perspectiva más amplia e integradora, que sería la perspectiva más emocional y más creativa de nuestro hemisferio derecho y, a su vez, la razón y el pensamiento lógico de nuestro hemisferio izquierdo. Esto así simplificado a grandes rasgos. No comparto del todo esta simplificación de las funciones hemisféricas y de hecho hay algunos autores que han hablado de la red por defecto, es decir, una red neuronal en la que se establecen infinitas sinapsis que conectan ciertas zonas de nuestro cerebro sin que necesariamente tengan que estar alojadas en las áreas descritas más minuciosamente de nuestro hemisferio derecho o de nuestro hemisferio izquierdo, a las que se les han asignado ciertas funciones muy definidas, pues como es el habla, el lenguaje me estoy refiriendo, y otra serie de funciones ejecutivas, motoras, sensitivas, etc. Pero bueno, vamos a simplificarlo de esta forma del hemisferio derecho e izquierdo, como ampliamente se le conocen esta distribución de funciones. Entonces, bueno, después de esta arborescencia, vamos al grano del paseo interhemisférico. ¿Por qué hablaba yo de esto, de la conexión entre los dos hemisferios y por qué es tan importante esta conexión y reforzar esta conexión? Bueno, pues hay algunas perspectivas de la explicación del trauma psicológico en la que se le da importancia a afrontar el hecho traumático o la situación de bloqueo incentivando esta conexión interhemisférica. Y de hecho hay algunas técnicas encaminadas a favorecer esa conexión. Las técnicas de integración cerebral, el MDR, etc. Un ejemplo que me encantó y que muchas veces lo recuerdo y hoy lo quería compartir con vosotros, y es el paseo del chamán. En las tribus en las que hay un chamán o una chamana, una persona sabia, que es a lo mejor el anciano o la anciana, la sabia de la mujer medicina incluso, diría yo, a la que recurren las personas de la tribu cuando tienen problemas, no solo de salud física, sino también problemas en la esfera psicológica y emocional, acuden a esta persona. Y en muchas tribus lo que hace esta figura es llevar al consultante a dar un paseo. Lo que ocurre durante el paseo es que, aparte de ese acompañamiento en el que el consultante se siente arropado y acompañado por una persona que le infunde confianza por su experiencia y por su escucha empática y le sirve de espejo y de referencia y ese compartir humano, ¿no? En esa conexión humana hay mucho ahí muy importante en ese paseo. Hay otra parte del paseo que favorece la conexión interhemisférica porque cuando andamos vamos alternando de manera secuencial el apoyo de nuestros pies en el suelo. De tal forma que esto haría que unas veces estimulamos el hemisferio derecho y otras el hemisferio izquierdo por esa activación, unas veces sería de la pierna derecha, otras veces de la pierna izquierda. Digo de la pierna porque si lo analizamos biomecánicamente no podríamos decir ni siquiera el hemicuerpo derecho y el hemicuerpo izquierdo, que sería digamos lo más simplificado para decir, claro, cuando se mueve el hemicuerpo izquierdo se activa el hemisferio derecho y viceversa, ¿no? Por el cruce que hay en nuestro sistema nervioso, la decusación de las pirámides que se llama. Pero bueno, lo que os quería decir, hay una estimulación secuencial de un lado y otro que hace que se vaya activando también secuencialmente hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y cuando el consultante va hablando progresivamente de su problema, su consulta mientras camina, esa misma verbalización, que también es muy importante, acompañada de la conexión interhemisférica que se va favoreciendo y a su vez de ese acompañamiento humano de la persona de referencia, que sería la chamana, el chamán, la persona sabia, la persona medicina,
pues hace que el propio consultante experimente algo así como una experiencia como los diálogos socráticos, es decir, una mayéutica en la que la propia persona encuentra una solución a su problema. Siempre puede estar de alguna manera conducida por la mujer medicina, por el chamán, ¿no? No me estoy refiriendo a que directamente le tenga que drogar, que ya sé que muchas veces se asocia a la ingesta de hierbas y tal. No necesariamente, no estoy recurriendo a ese tipo de enfoque, ¿vale? Sino simplemente el hecho de andar y hablar en unas condiciones concretas, que de hecho muchas veces es en un entorno natural, mejor todavía, y a veces todavía mejor porque van descalzos. O sea, el paseo chamánico es un paseo interhemisférico lleno de conexión humana y lleno de empatía. Si la gente pudiera hacer paseos chamánicos acompañados, estoy segura de que habría muchísima más salud mental en este mundo en el que cada vez es más difícil poder tener conversaciones profundas y de una conexión suficientemente empática como para que la persona consultante, les vamos a llamar, se sienta realmente acompañado y pueda tener ese entorno en el que tener esa mayéutica que yo decía que, si os acordáis, es lo que Sócrates realizaba apelando a la función de su madre, que era partera. De hecho, él hablaba de ese nacimiento, ¿no? Pues es lo que yo estoy aquí queriendo resaltar, ese nacimiento como de una perspectiva, una visión más integradora de la persona que tiene un problema y que nace de su interior, y es gracias a esa conexión interhemisférica, ¿no? Entonces, después de contaros todo este rollo, os quería animar a que dierais esos paseos, incluso aunque no contéis con alguien, a lo mejor como pueda ser la figura de la mujer medicina o del chamán, que eso sería fantástico y maravilloso, si tenéis un amigo, una compañera, una amiga, persona de vuestra confianza que pudiera realizar esa función, pero si no la tenéis, no os apuréis, salid igualmente a dar un paseo interhemisférico, porque el hecho de que vosotros vayáis hablando con vosotros mismos, digamos un diálogo interno, eso también facilita. Y si os sentís raros a lo mejor o no os agrada del todo esto de ir solos, imaginaos que vais con alguien, imaginaos aunque sea que vais conmigo y yo os voy escuchando. Yo me ofrezco, pero quiero decir, incluso si hay alguien que para vosotros es un referente, alguien que ni siquiera ya esté entre nosotros. Por ejemplo, a mí me encantaría dar un paseo chamánico o interhemisférico con Eduard Punset, por ejemplo. Si vosotros tenéis una figura así referente, pues os imagináis que vais dando un paseo con vuestro Eduard Punset o con quien sea. Pero la cosa es activaros. También recuerdo, hay un cuento también hindú, recuerdo hace tiempo que me lo contaron, que era como que cuando alguien tiene un problema se le incentiva a que se mueva, porque ponían el ejemplo de varios elefantes que están unidos con una cuerda. Imaginaos 3 elefantes. Uno sería la energía motriz de nuestro cuerpo, otro elefante sería la energía emocional y el otro elefante sería la energía más lógica, ¿vale? El pensamiento quizá más abstracto. Lo que dice este cuento es que si hay un elefante que no se está moviendo, está bloqueado, vamos a suponer que es el elefante de las emociones. Si los otros 2 elefantes, o al menos uno de ellos, se activa y se pone a andar, gracias a la cuerda se van a acabar activando los otros 2 elefantes y van a salir del bloqueo, de la parálisis. Por eso siempre decían que si te sientes bloqueado, si te sientes parado, que empieces a moverte. Y poco a poco el bloqueo mental, el bloqueo emocional va a ir cediendo, ¿vale? No digo con esto que os exijáis físicamente mucho, pero empezar aunque sea un pequeño paseo. Unos primeros pasos ya son un logro. No hace falta darse una paliza andando, pero sí que os animo a practicar esto. Si lo podéis hacer en un entorno natural, muchísimo mejor. Si os puede dar un poquito el sol también. En fin, estar bañado por la naturaleza y dejar sobre todo que en nuestra cabeza acontezca ese diálogo interno, por lo que os animo a que no llevéis auriculares, que no estéis escuchando podcasts u otras cosas, sino que os escuchéis a vosotros mismos. Es una actividad que a mí por lo menos me ayuda, me gusta y disfruto mucho y me viene muy bien. Y
como a mí me viene muy bien, pues si a alguna persona que esté escuchando este vídeo le puede venir bien, pues me sentiría fenomenal. Y si ya lo estáis practicando, pues me alegro también. Comentad vuestras experiencias aquí en los comentarios, que también así aprendemos todos y compartimos, que es de lo que se trata. Estos espacios de Internet, lo bueno que tienen es que puede conectar a personas que estamos a lo mejor físicamente separadas, pero podemos crear una red de apoyo y apoyarnos entre todos. Entonces, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto. Espero que estéis muy bien. Cuidaos mucho. Chao. Abrazos grandes.